Hola, ¿qué tal? Qué gusto verles por acá. Vamos a tratar de continuar con el curso de orientaciones en psicología social. Eh, bueno, sé que es un poco difícil, pero creo que podemos sortear como todas estas dificultades y vamos a tratar de continuar donde dejamos, ¿no? Lo que habíamos hecho hasta ahora es revisar qué es lo que había sucedido con el paradigma positivista, con el paradigma interpretativo y habíamos hecho una metáfora muy curiosa, habíamos hablado de que la teoría social es muy compleja y que íbamos a empezar a navegar por un bosque por el cual quizá al inicio íbamos a reconocer algunas partes, pero progresivamente iba a parecernos como un poco extraño, ¿no? Sobre todo porque estamos muy acostumbrados a producir conocimiento desde una forma dominante que es el paradigma positivista y que, bueno, desde ahí se ha leído la psicología desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, vamos a trabajar ahora con un paradigma muy curioso que es el paradigma crítico participativo. Nosotros habíamos estado haciendo en clase algo similar a lo que yo tengo acá, ¿no? Este cuadro que yo les presento aquí es un cuadro que nos ayuda a entender como las características estructurales de los distintos paradigmas y que, bueno, nosotros hasta ahora lo habíamos utilizado. Bueno, yo se los pongo en Classroom para que ustedes puedan revisarlo y bueno, trabajémoslo. Habíamos visto cómo el paradigma neopositivista asumía una perspectiva objetivista con respecto a la realidad. Sobre todo yo les había dicho que el paradigma positivista tenía una perspectiva materialista, es decir, que asumía que existía una realidad externa a nosotros y que lo que buscaba era como evitar como todas estas fundamentaciones metafísicas, ¿sí? Más que interesarle como la idea de conceptos, por ejemplo, como alma, buscaba como concepciones específicas, observables, perceptibles a través de los sentidos. Sin embargo, conforme fuimos avanzando en el curso, después vimos que el paradigma interpretativo va a asumir una perspectiva subjetivista, sobre todo bajo la idea de que quiere contrastar y recuperar lo que el positivismo de alguna forma quiso nulificar, ¿no? O sea, el paradigma interpretativo nos dice que los seres humanos no podemos quitarnos esa parte, que este asunto de intentar de objetivar a través de la cuantificación de la realidad impone muchísimas limitaciones metodológicas en la forma en cómo se aprende la realidad y por tanto la perspectiva subjetivista lo que va a intentar hacer es de forma interpretativa recuperar, echarse un clavado a la subjetividad para ver cómo construimos realidad las personas desde el sentido que otorgamos a lo real. Quizá algo bien importante acá en este paradigma era la cuestión de la interacción social, de las relaciones cara a cara, de la vida cotidiana y del sentido común, porque precisamente ahí se habilitaban las formas de realidad cotidiana más fundamentales, ¿no? Entonces acá nos dimos cuenta cómo en la fenomenología, en el interaccionismo simbólico y en la metodología, que es una forma también de este segundo, era elemental eso, cómo los seres humanos construíamos una perspectiva sobre la realidad. Eh, ¿Qué va a pasar con el paradigma crítico? El paradigma crítico, por otro lado, nos va a proponer una perspectiva objetivista, subjetivista. Es decir, acá ya hay una novedad. O sea, lo que quiere hacer el paradigma crítico participativo es hacer una síntesis entre las dos tradiciones previas. Recuperar elementos de las dos tradiciones previas, pero llevándolas a otro lado. El paradigma crítico participativo, sobre todo, nos va a decir que la realidad se construye a partir de la relación dialéctica entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo, ¿sí? No es que sea un polo u otro, sino es la relación dialéctica entre ambos. No solamente basta asumir la realidad de una realidad material, sino también es necesario analizar
las formas en cómo se construyen interpretaciones sobre esa realidad material, y no solamente quedarse con un polo u otro, sino cómo se articulan ambas. El paradigma crítico va a ser lapidario con algunas lecturas del paradigma interpretativo. Al paradigma interpretativo le interesaba muchísimo cómo los sujetos sociales perciben la realidad, pero el paradigma crítico va a insistir en que existen condiciones históricas y materiales que exceden a la interpretación de las personas, y que incluso, aunque las personas perciban o no dicha realidad, esta realidad se les terminará imponiendo, ¿sí? Uno puede percibir o no su clase social, pero su clase social se le impondrá de tal manera que organizará muchísimas cosas de su biografía. El concepto de la materialidad acá va a tener una importancia radical, ¿sí? Y por eso vamos a empezar a hablar del marxismo, que precisamente nos va a proporcionar una lectura muy interesante sobre ello, una lectura no positivista sobre la materialidad, que es la lectura del materialismo histórico. Pero bueno, sigo presentando las características estructurales del paradigma crítico participativo, que pues, es elemental, ¿no? Es elemental aquí tener en cuenta algunas cosas. Bueno, ¿qué hace este paradigma? Bueno, lo que va a hacer es también hablarnos de que le interesa el análisis de la vida cotidiana, también el análisis del sentido común, pero aquí hay una novedad. Acá le interesa no solamente analizar lo que piensan las personas en la vida cotidiana, sino cómo eso que se piensa en la vida cotidiana puede ser orientado ideológicamente. Otro concepto fundamental en la clase del día de hoy va a ser el concepto de ideología, porque precisamente este concepto nos va a ayudar a entender no solamente cómo piensa una persona, cómo percibe el mundo una persona, sino cómo se pueden articular formas de pensar. El concepto de ideología, si me lo permiten decir, es un concepto sobre cognición social, pero desde otro lado, o sea, no desde el cognitivismo. Por ejemplo, el concepto de ideología nos permite entender cómo se organiza la economía social cognitiva, es decir, cómo las personas piensan, pero no solamente cómo piensa un individuo, sino cómo se construyen patrones de pensamiento. Y el concepto de ideología también tiene otra noción que tiene que ver con el poder, que es no solamente cómo se construyen patrones de pensamiento, sino cómo se construyen patrones de pensamiento para para la dominación, para ocultar la desigualdad social, para legitimar la violencia. Ese tipo de cosas son los que le interesa a este paradigma en específico. Bueno, sigamos. ¿Qué más le interesa al paradigma crítico? Le interesa el análisis histórico-materialista. Es un concepto que nos vamos a tardar en explicarlo, pero a diferencia, por ejemplo, del materialismo, del positivismo, acá hay una novedad, la cuestión histórica. En el positivismo se asume la noción de materialidad, pero no se asume que dicha materialidad cambia en función de los momentos históricos. Es decir, hay una lectura ingenua de la materialidad, como si el mundo material estuviese ahí y no se modificara. Pero en el materialismo histórico se quiere hacer énfasis que es precisamente la actividad humana la que modifica la manera en cómo las personas viven el mundo, ¿no? O sea, él introduce la idea en cómo la actividad humana puede modificar el orden material. Pensemos en la habitación en la que estamos, ¿no? La habitación en la que estamos, esta habitación es humanamente construida, pero si se fijan, no solamente es una construcción social en el sentido semiótico, en el sentido del discurso, de los significados, es una construcción social material. Hay una consistencia clara, esto no se dio naturalmente. Por ejemplo, no fue la erosión del ambiente lo que fue construyendo la distribución de estos muros,
sino fue la intervención de la actividad humana, ¿no? Y así como este cuarto fue humanamente construido, pensemos en todo lo que es humanamente construido. En esta clase vamos a pensar si lo que está pasando con el coronavirus tiene que ver con una construcción social, no en el sentido de que sea ficticio, yo no estoy diciendo nada de eso, sino pensemos en todas las consecuencias sociales, políticas, económicas, culturales que está trayendo toda esta pandemia y que es extraordinaria, ¿no? Bueno, entonces, análisis histórico materialista. Cuando hacemos historia desde el materialismo, lo que vamos a contar es cómo las sociedades se organizan económicamente, cómo están los espacios físicos, cómo es la realidad física, cómo se viven los organismos. O sea, no se va a contar la historia de las ideas, no se va a contar la historia de cómo pensaban ciertas figuras relevantes en esa época, no, se va a contar cómo se distribuía la riqueza, cómo se trabajaba, ese tipo de cosas. Algo que va a hacer Marx cuando hace historia es esto, ¿no? Contar cómo las sociedades se organizaban económicamente y eso producía ciertas condiciones de vida en las distintas personas que habitaban esas sociedades, ¿no? Bueno, ¿qué más va a ser este paradigma? Este paradigma va a ser análisis del poder. Esto es una gran novedad con respecto a los paradigmas previos, porque ninguno de los dos previos analizaba el poder. Sobre todo en esta perspectiva, lo que se intenta hacer es no solamente cómo se construyen experiencias diferenciadas sobre el mundo, sino saber cuál es el origen sociopolítico de esas experiencias. Cuando vimos el tema de la fenomenología, yo les decía cómo la fenomenología nos puede ayudar a conocer de una forma extraordinaria cómo nosotros somos puertos a las condiciones sociales, pero no nos ayuda a conocer el origen histórico y político de estas experiencias. Es decir, el paradigma crítico se preguntaría por quién es nuestro viejo Nick. Y la primera respuesta que va a dar que un gran viejo Nick es la forma de organización económica contemporánea, que precisamente es el capitalismo, ¿no? Pero no cualquier tipo de capitalismo. Bueno, ¿qué más vamos a ver acá? Que se hace un análisis interseccional. Esto no es del marxismo en estricto sentido, esto es una perspectiva más contemporánea. ¿Qué significa esto? Que todos los seres humanos estamos atravesados por cuestiones de poder, ¿no? Particularmente de clase, de género, de raza, ¿sí? La subjetividad no es un producto exclusivamente biográfico, es un producto de las formas en cómo se distribuye el poder y cómo nosotros ocupamos un lugar en esas formas de distribución del poder. Bueno, ¿sí? ¿Qué más hace? Hace análisis ideográfico, sobre todo le interesa el conocimiento situado, similar al interpretativo. También le interesa la noción de aproximarse a los fenómenos, y hay una novedad, esta noción del involucramiento en los fenómenos. Vamos a revisar acá una teoría que es la psicología social comunitaria, y esta teoría es muy interesante porque nos va a decir no solamente debemos explorar qué pasa en la realidad, debemos hacer algo para transformarla, ¿no? Y esto es una novedad extraordinaria porque ninguno de los otros dos paradigmas habían hablado de algo al respecto. No todo en la teoría crítica hace esto, o sea, esto hay que tenerlo muy claro. Hay teorías no participativas en la tradición crítica. Son relativamente pocas, la mayoría de ellas van a estar caracterizadas por ser latinoamericanas, sobre todo vamos a ver que las perspectivas europeas no hablan tanto de esta noción de participación social,
porque la noción de participación social es más propia de la emergencia del marxismo en América Latina, ¿no? Bueno, entonces habla de involucramiento. Involucramiento entiéndolo como participación social, como trabajo directo con las comunidades, como el interés en transformar la realidad. Es esta noción que decía Marx, ¿no? De que los filósofos se han encargado tanto tiempo de interpretar la realidad cuando de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Hay esta noción de fondo en este paradigma. Acá se cree que los recursos y el poder se distribuyen de forma muy desigual y que esa situación es injusta y que hay que hacer algo para transformar esa realidad. Si ustedes se fijan, entonces este paradigma tiene otra mirada, ¿sí? Otra mirada en tanto que su posición política, y me voy a adelantar acá abajo, es en favor de los sectores menos favorecidos. O sea, es a favor de los sectores vulnerados, violentados, excluidos, marginados, todos esos. Porque acá se va a querer hacer una psicología para la mayoría. Y ahorita vamos a ver que precisamente esta teoría busca sobre todo trabajar con estos sectores. ¿Qué más hace? Bueno, ya dijimos, es un análisis materialista, interaccionista, representacionista, ¿no? Ya esto ahorita no lo voy a trabajar tanto porque va a ser un contraste bien importante con el socioconstruccionismo. En términos de metodologías, utiliza metodologías cuantitativas. Ojo con esto, el positivismo usaba metodologías cuantitativas, acá también, ¿no? Pero el asunto es que el dispositivo estadístico pasa por otros lados, ¿no? Se cuestionan algunas cosas y hay una renuncia a las metodologías experimentales, sobre todo porque imprimen una lógica en la producción de saber muy propia del paradigma positivista, pero acá no se van a renunciar a ciertas cosas. Recordemos cómo el trabajo de Ignacio Martín Baró fue fundamental, por ejemplo, la cuestión de las encuestas, ¿no? Casi todo lo que hizo el Judop en el trabajo de Ignacio Martín Baró pasó por este lado, ¿no? Por la investigación cuantitativa. Y, curiosamente, Ignacio Martín Baró casi no hizo investigación cualitativa. Quizá tenga que ver con la formación que tuvo en el contexto norteamericano. Y bueno, además de metodología cuanti, también utiliza metodología cualitativa, pero aquí hay también una novedad metodológica, que es que muchas de estas metodologías se llevan a cabo en el marco de la investigación-acción participativa. ¿Qué es esta noción? La investigación-acción participativa no solo busca producir datos, busca transformar la realidad que está explorando. Esta perspectiva hacia análisis macro, meso y micro interaccionista. Recordemos cómo la perspectiva interpretativa y la positivista, sobre todo las miradas microinteraccionistas, pero en este caso ya tenemos un análisis meso, sobre todo a nivel institucional, y macro a nivel de estructuras y procesos de estructuración social. Acá un concepto clave también va a ser la reflexividad y bueno, un posicionamiento político muy muy particular. Entonces, estamos en otra lógica. Acá lo que buscamos es irnos hacia otro lado, ¿sí? Irnos hacia otro lado. Y bueno, esta es una introducción. Bueno, vamos a seguir con otra parte de esta breve introducción, que es sobre la historia del marxismo, ¿no? La historia del marxismo. El asunto es que es un poco complejo porque una de mis más grandes limitaciones ahora estando trabajando con ustedes por este medio es que de alguna forma el pintarrón facilita muchas explicaciones y bueno, sobre todo partiendo como de esquemas previos. Yo quisiera contarles rapidísimo, y que ustedes quieren hagan la anotación. Lamentablemente este esquema no lo pude tener listo para el día de hoy, sobre la historia del capitalismo y la emergencia del pensamiento crítico. ¿Cuándo inicia el capitalismo?
No, esa es una pregunta bien importante. El capitalismo no inicia hace poco, el capitalismo no ha existido siempre. Lo que hay que hacer es desnaturalizar precisamente la idea de que el capitalismo y su forma de organización política es una única forma, que no han existido otras. No por decir que han existido otras, estoy diciendo que esas otras formas necesariamente eran mejores o más justas, pero sí estoy aludiendo a que había una diversidad de formas de organización política. El capitalismo surge en el siglo XV. En el siglo XV. ¿Cómo surge en el siglo XV? Con la conquista de América. Ahí va a iniciar un proceso muy particular. Si ustedes quieren hacer una línea del tiempo, escriban siglo XV, ¿no? Y escriban en la primera parte el proceso de acumulación originaria en el capitalismo. ¿Qué significa ese proceso? Es el proceso en cómo se empezó a gestar el capitalismo y cómo se empezaron a construir sus clases sociales elementales y su forma de distribución de la riqueza. Hay que recordar cómo en la Edad Media la forma de organización política era sobre todo una forma de organización feudal. ¿Qué quiere decir esto? Allá no existía la forma de organización económica que hoy existe. Sobre todo se organizaban a partir de feudos. No existía, por ejemplo, los proletarios, existían vasallos. Los señores feudales pagaban una especie de renta a las coronas que servían y la riqueza se concentraba sobre todo en las monarquías. Para la conquista de América, ¿qué es lo que va a pasar? Con el saqueo de América, con el saqueo de la riqueza de América, sobre todo a través de la explotación minera, se van a extraer una gran cantidad de riqueza del continente americano. Para que se den una idea, más o menos la riqueza que se extrajo de América triplicó la riqueza de Europa durante el proceso de saqueo que duró casi 3 siglos. Sobre todo fue el saqueo de plata. Esto permitió, por supuesto, muchísimos cambios en Europa. O sea, Europa recibió toda esta riqueza del saqueo del trabajo esclavo que se vio en América y además aumentó muchísimo su riqueza mandando un montón de mercancías hacia América para que esas nuevas sociedades mixtas, esas nuevas sociedades colonizadoras se sostuvieran, ¿no? Esto va a crear un apogeo económico extraordinario en Europa y va a permitir la creación de la revolución industrial. A ver, denme un momento. Bueno, a ver, estaba haciendo una revisión a ver si tenía como esquemas. El asunto, uno de mis grandes problemas es digitalizar como cierto tipo de cosas, ¿no? Ahorita que le estaba haciendo la explicación sentí que estaba siendo demasiado abstracto. Creo que a veces hace falta como un esquema. Espero esto sea de utilidad. Esta es una fotografía que tomé de una línea del tiempo que hice en Pintarrón. Ustedes verán que no es la mejor letra. Bueno, ya están acostumbrados a mi letra, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a ver si funciona este esquema. Yo les estaba explicando, ¿no? Que precisamente en la Edad Media la forma de organización económica era feudal, sobre todo que era una forma también de organización política, que era la monarquía, que promovía la concepción sobre todo del absolutismo religioso. Hay detalles que no voy a mencionar de este esquema porque me interesa ir a esta línea que está acá arriba, que es sobre las formas de organización del capitalismo. Con la colonización de América, la conquista de América en el siglo XV, lo que vamos a ver es que va a iniciar en el capitalismo un proceso que va a ser el proceso de acumulación originaria, ¿no? Este proceso, sobre todo, es hijo del colonialismo. Ojo con esto, esta es una interpretación bien importante que quiero que se queden. Capitalismo y colonialismo van de la mano, ¿sí? El capitalismo es un hijo del colonialismo, ¿sí? Es un hijo del colonialismo. ¿Cómo funciona esto? Sobre todo,
va a funcionar de una manera muy particular, que es a través de la extracción de capital de América, ¿sí? Europa se vuelve rica extrayendo la riqueza de América. Hay una profunda violencia en todo este proceso. Para que se den una idea, en el siglo XV se calcula que en América había más o menos 70 millones de habitantes nativos. Para el siglo XVII, durante el XVI realmente, quedaban solo 3 millones. O sea, hay un genocidio extraordinario. El capitalismo nace de este proceso. Entonces, el capitalismo lo que va a permitir, el desarrollo de todo este proceso de extracción, lo que va a permitir va a ser el desarrollo del capitalismo. Sobre todo se va a lograr la primera revolución industrial. Fíjense acá, primera revolución industrial. ¿Qué es esto? La máquina de vapor va a empezar a operar, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que la vida social se va a transformar. Las cosas ya no se van a producir solamente a través de las manos, es decir, artesanalmente, se van a empezar a producir en serie. Lo que posibilita la revolución industrial es precisamente el proceso del colonialismo, pero también la cuestión de la ilustración que veremos con el socioconstruccionismo va a ser elemental. La ilustración es clave para el pensamiento científico contemporáneo. Bueno, entonces el capitalismo se va a transformar con la primera revolución industrial y se va a gestar el capitalismo industrial, ¿sí? El capitalismo industrial que ya va a organizar la realidad de otra manera, ¿sí? Si ustedes recuerdan un video que vimos hace muchas clases sobre el desarrollo de la población a lo largo de la historia, en este momento, con la emergencia de la revolución industrial y también con la entrada del siglo XVIII y varias modificaciones políticas, el capitalismo va a ir hacia otros lados. Una última cosa que me gustaría decir es que los estados nacionales contemporáneos surgen también de estos cambios. La forma de organización política que va a surgir de la Revolución Francesa va a legitimar también el orden económico que va a ser, por ejemplo, los estados nacionales que van a surgir en este momento van a ser estados liberales cuyo propósito va a ser que el Estado proteja la propiedad privada. O sea, no es cualquier cosa. Con el avance del siglo XIX, vamos a tener una segunda revolución industrial, sobre todo en el cambio de las telecomunicaciones. Ustedes van a ver acá cómo van a cambiar las redes de transporte, va a iniciar la electricidad y un montón de cosas más, ¿no? Aquí ya están consolidadas las estructuras industriales del capitalismo. Aquí ya la burguesía tiene un poder extraordinario en términos económicos a tal grado que logró desplazar a la monarquía e instalar estados liberales, pero también ya surgió una clase social que no había existido, que es el proletariado. A finales del siglo XIX va a haber grandes movilizaciones obreras que lo que van a hacer es denunciar los males que han surgido con el capitalismo. ¿Cómo va a suceder esto? Ahí en ese contexto es que surge Marx, que surge el marxismo. Van a denunciar las condiciones laborales en las que estaban, van a denunciar que no tienen salvo lo mínimo para sobrevivir, que no tienen prestaciones sociales, que trabajan hasta 18 horas al día, que el trabajo infantil está permitido, que no tienen ningún tipo de protección en el trabajo y un montón de cosas más. Ahí vamos a ver, por ejemplo, cómo hay grandes luchas obreras que hoy se siguen recordando, ¿no? Lo que conocemos hoy como el Día del Trabajo, precisamente hay una lucha obrera ahí muy exhaustiva por lograr una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Parecería como una cosa que hoy, bueno, ya asumimos, ¿no? Que podría ser algo así, pero en ese contexto no era de esta manera. Hoy ya estamos transformándonos, ¿no? Pero ya eso es otra cosa. Entonces, ahí hay mucho descontento social, ahí es donde surge Marx denunciando
cómo el capitalismo estructuralmente, más que lograr distribuir la riqueza, lo que está haciendo es ampliar la brecha entre quienes tienen los medios de producción y en quienes solamente trabajan en ellos para sobrevivir. El siglo XX no lo vamos a entender sin Marx. Marx tiene una suerte extraordinaria de que es un filósofo cuyas ideas organizaron gran parte del siglo XX, porque vamos a ver que entrando el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, más o menos por ahí de 1917, va a surgir una revolución extraordinaria en Rusia, que va a establecer un país nuevo con una organización política y económica distinta, que va a ser la Unión Soviética. La Unión Soviética lo que va a tratar de recuperar son las ideas de Marx, y se va a instalar la idea del socialismo con el propósito de llegar al comunismo. Este gran proyecto va a ser un gran proyecto contra el capitalismo, ¿no? Pero acá también tenemos que ser críticos con ambas miradas, ¿no? Acá no vamos a dogmatizar una y otra. ¿Qué pasa? Primero voy a ponerme con el proyecto socialista. Evidentemente a muchos nos emocionó, ¿no? Esta parte de la historia donde se construye como un gran proyecto alterno al capitalismo. Acá hay una plena conciencia de la desigualdad estructural que se produce en esta forma de organización económica, y entonces se busca que no sea la propiedad privada la que organice la vida, sino que sea la propiedad colectiva. La Unión Soviética lo que va a hacer es tratar de colectivizar los medios de producción, va a crear muchos derechos civiles que previamente no habían existido. Por ejemplo, la cuestión del voto femenino, no es el único país que lo está implementando, pero va a ser muy revolucionario en ese sentido. Y bueno, hay muchas cosas que no hay que mencionar acá, pero sí me gustaría centrarme en algunas de las dificultades, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes críticas que se le hacen a esta perspectiva es como que devino, mejor dicho, en sociedades totalitarias, donde se limitaron también muchos otros derechos civiles, entre ellos la libre circulación y la libre expresión, pero también tenemos que hablar de los monstruos, ¿no? que surgieron de esta mirada, porque hay que recordar cómo en los procesos de colectivización de la tierra, sobre todo para lograr los planes quinquenales en la Unión Soviética, se mataron y se enviaron a campos de trabajo forzado y a prisiones a millones de personas, y eso no podemos ignorarlo, no tenemos que tenerlo como muy bien claro, muy bien apuntado. No por asumir el pensamiento de Marx vamos a dejar de lado como todas estas cuestiones. No es que Marx haya propuesto en concreto que existieran ese tipo de cosas, pero existieron, ¿no? Existieron, se dieron, y si vamos a asumir como la capacidad analítica de esta teoría, tenemos que tener en cuenta que su propuesta política y su operativización en sociedades concretas pues tuvo como estas consecuencias. Con esto no voy a decir que el capitalismo estaba yendo de maravilla, ¿no? El capitalismo también había muchos problemas, ¿no? Y todavía hay. En los años 20 y 30, con la crisis que se da en el 29, el capitalismo trata de responder a las crisis sociales que están emergiendo, pero también trata de frenar la expansión del socialismo y crea algo que se va a conocer como el estado de bienestar. Aquí es donde surge algo que se conoce como el capitalismo de circulación, que lo que va a tratar de buscar es hacer más o menos lo que está haciendo el socialismo, pero sosteniendo la forma de organización política que protege la propiedad privada, y va a crear los estados de bienestar. Los estados de bienestar buscan que los trabajadores tengan cuando menos ciertos elementos de protección elementales, y van a iniciar, por ejemplo, los sistemas de educación pública masiva y gratuita, van a iniciar los sistemas sanitarios y cosas de eso.
En los años 60, con después de la Segunda Guerra Mundial, pero también con una tercera revolución industrial que surge de la Guerra Fría, porque aquí ya el polo capitalista y el polo socialista se están enfrentando de forma abierta en términos tecnológicos. Se va a renovar este capitalismo. En este contexto se va a introducir en la economía de mercado el término de obsolencia programada, cuyo propósito busca que las personas consuman más, porque se cree que mientras más consumen, más riqueza se produce, y eso es real, ¿no? El asunto es que no necesariamente eso implica que la riqueza se distribuya y que eso le convenga al planeta, por ejemplo. Pero bueno, entonces el capitalismo de consumo busca promover la idea de que cada vez haya muchísimo más consumo. Si ustedes recuerdan el video donde vimos el desarrollo de la población a lo largo de la historia, en este periodo va a haber una explosión demográfica extraordinaria, ¿no? ¿Qué va a pasar en los años 90? En los años 90, después de un proceso de deterioro económico, de abarcamiento económico y de diversos procesos políticos internos, pero también de un capitalismo muy agresivo a nivel internacional, la Unión Soviética va a colapsar, va a caer, y entonces en los años 90, casi a finales del siglo XX, vamos a acudir a la planetarización del capitalismo, a la globalización del capitalismo a través de la globalización de las políticas neoliberales, ¿no? Por tanto, en el siglo XXI estamos frente a un capitalismo digital muy complejo, un capitalismo de la hipervigilancia, súper sofisticado, y bueno, entonces este esquema de alguna forma nos ayuda a organizar algunas cosas, algunas ideas, y esto es para entender cómo surge el paradigma crítico, porque el paradigma crítico lo que va a tratar de hacer es denunciar la distribución de la riqueza. Para que se den una idea, y ya rápidamente quiero cerrar este video con esto porque ya se me apagó la luz, hizo tarde. Bueno, ya encendí la luz. Para que se den una idea de cómo se distribuye la riqueza hoy en el mundo, más o menos el 60% de los habitantes de este planeta vive con menos de $2 al día, ¿sí? $2, o sea, eso es nada, son como, ya ahora 50 pesos, como anda el dólar, pero bueno, es nada, ¿sí? La riqueza en el capitalismo contemporáneo no se ha distribuido, la riqueza se concentra cada vez más en muy pocas manos, ¿sí? Muy pocas manos, ¿sí? Para que se den otra idea, el 1% de la población acumuló de toda la riqueza que se produjo el año pasado, ¿sí? El 83%. El 99% restante nos repartimos 17%. ¿Sí? Esto nos habla mucho de que vivimos en unas condiciones materiales muy específicas, ¿sí? Les voy a invitar a que vean el video de Mentira a la Verdad y traten de analizar las diferencias en la realidad material que hay entre China y México a través de esto del coronavirus, viendo el documental de China, ¿sí? No quiero extenderme más, sé que es muy cansado, voy a tratar de separar esto en secciones cuando lo publique. Bueno, esto es solamente la introducción, más adelante subo una integración con respecto a la explicación teórica del marxismo. Bueno, gracias.